Batalla, de Rosa Batalla, con el tema Los hongos habitantes del reino fungi. Es la magíster Rosa Batalla, bióloga y magíster en biotecnología molecular, con más de 15 años de experiencia como investigadora y curadora del Santuario Navío del Herbario Nacional del Ecuador, donde ha liderado la gestión y desarrollo de proyectos científicos sobre la biodiversidad de hongos y líquenes en colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Es miembro de redes de colectivos micológicos latinoamericanos, docente de diplomado integral de micología de la UC y ha sido conferista en numerosos congresos, incluyendo la organización del primer Congreso Ecuatoriano de Micología. Además, cuenta con múltiples publicaciones, guías y material científico y ha impulsado varios eventos de divulgación sobre diversidad, biotecnología y aplicaciones de hongos. No sé si la magíster Rosa Batallas nos podía presentarla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola Eli, hola Ale, qué gusto. Como siempre yo aquí apoyando este tipo de eventos. Gracias chicas por la organización del evento. Como siempre les he dicho, pues me, me da mucha satisfacción pues ver que un grupo de jóvenes entusiastas de, de Ali Warmi, de la Reserva Suma Causay, pues esté muy motivada e impulsa este tipo de eventos de divulgación. Es muy satisfactorio pues ver que está creciendo el micelio ecuatoriano y, y gracias pues por el espacio y como siempre les he dicho, yo gustosa de aportar, ¿sí? Y de dar a conocer un poco de lo que conozco ya con varios años de experiencia. Y gracias a toda la gente pues que nos está mirando. Veo que hay bastante acogida. Me da muchísimo gusto y me da placer estar aquí compartiéndoles un poco el conocimiento, ¿sí? Les Más voy bien, a compartir desde muchísimas mi gracias computadora, por, chicas. sí, más bien muchísimas gracias por ayudarnos en esta colaboración y en esta iniciativa. Pues agradecemos mucho su presencia y también por la logística que siempre nos ha estado ayudando en todo momento. Y pues nada, sigamos, le doy el paso para que siga con su presentación y muchísimas gracias. Ok, voy a compartir desde mi pantalla, ¿ya? Eh, ¿Sí la pueden ver? Aún no, Rosy. Ahorita sí. ¿Se ve la pantalla completa o solo una parte? Solo una parte. Ay, es que quiero compartir todo, pero no sé dónde está la... Ah, la computadora es de mi hijo y ya no sé dónde está. Me compartí la pantalla completa. No, por aquí. Rosy, en los tres puntitos que asoman en la parte derecha. Yo no veo ni Sí, los puntitos, mija. sí, justo ahí Ay, dice ay, ay. presentar. Ujú. Ya, ya. Gracias. Ya. Ya. Bueno, chicas, para mí es un placer. Les voy a hablar un poquito de los hongos, algo de introducción, ¿sí? En forma general, voy a hablar también de algunas plataformas donde se puede evidenciar la biodiversidad del Ecuador, ¿ya? Y parte también de lo que hacemos en la institución en la que represento, que es el Instituto Nacional de Biodiversidad, y estoy a cargo pues del fungario del Herbario Nacional del Ecuador, del INAVIO, ¿sí? Los hongos habitantes del reino fungi, ¿sí? Ahí quiero hablarles de esta propuesta que ya hace algunos años se está difundiendo a nivel mundial, pues es la famosa biodiversidad, ¿sí? Las tres Fs de la biodiversidad, ¿sí? Que son la fauna, la flora y la funga. Todos conocemos que en la legislación ambiental,
que corresponde, bueno, a nuestro país, que es el COE, el Código Orgánico Ambiental, pues se establecen las palabras fauna y flora dentro de la legislación ambiental para todo lo que es trabajos de evaluación de impacto ambiental a nivel de todas las obras civiles de nuestro país, ¿sí? Pero se está impulsando la inclusión de la tercera F, que es la palabra funga, ¿sí? Que engloba a todos los organismos, hongos y líquenes, ¿sí? Que están presentes en nuestros ecosistemas, ¿sí? Pues se sabe ya, estadísticamente se tiene datos de fauna que, según esta publicación del 2013, pues existen 1,66 millones de especies. En el caso de plantas, aproximadamente 350.000 especies. Y en el caso de la funga, ¿sí? Se está hablando de 150.000, bueno, especies, según Robert Luke en el 2021, pero ya se estima que aproximadamente pueden haber entre 2 a 3 millones de especies en todo el mundo, ¿sí? De esta cantidad se sabe que el 70% corresponden a hongos microscópicos, ¿sí? Que anteriormente se los llamaba así, y el 30% vendrían a ser los macroscópicos, que son los macrohongos. Y también se sabe que por cada especie de plantas, aproximadamente están asociadas 5 especies de honguitos, ¿sí? Entonces, es muy importante seguir impulsando esta propuesta de las tres Fs para que a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, se hagan esfuerzos colaborativos para tratar de impulsar la inclusión de la funga en nuestra legislación ambiental también, ¿sí? Ya Chile lo ha hecho, sí, ya tiene dentro de su legislación ambiental la palabra funga. Es por eso que ya se ha abierto grandes oportunidades de trabajo para todas las personas que están trabajando e impulsando investigaciones con hongos, ¿sí? También el Reino Unido ahora, según leí hace unos días, también ya ha incluido la tercera F, la palabra funga, dentro de su legislación ambiental, ¿sí? Entonces, así con pocos pasitos firmes vamos a ir logrando pues el objetivo de a Dios mediante a largo plazo, pues incluir la palabra funga dentro de la legislación ambiental. ¿Sí? Aquí en esta diapositiva, pues podemos observar la función básica de los hongos, que es el descomponer la materia orgánica y el intervenir en el reciclaje de nutrientes, ¿sí? Los hongos están en todas partes, en el suelo, en el agua, en el aire, ¿sí? Y como les comenté, son microhongos o microorganismos diminutos y macrohongos, que son los que ya presentan un cuerpo fructífero que puede ser evidenciado al simple vista. Entre las características ecológicas a considerar de los hongos, sí, es muy importante dentro de este grupo como tal, siempre tomar en cuenta, aparte de la descripción que se hace cuando se colectan especies, ¿sí? Se hace una descripción muy minuciosa, considerando el sombrero, que es el pilio, el estípite, que es el piecito, las láminas o lamelas, el anillo, la volva y otras características propias de los hongos, especialmente de los agaricales, porque depende mucho la descripción de acuerdo al grupo taxonómico, ¿sí? Entonces, lo primero siempre que se debe tomar en cuenta para una buena caracterización es escribir a detalle más bien las características con la ayuda de fichas descriptivas. Y algo muy importante también que se debe anotar siempre es el sustrato, en dónde está creciendo el hongo, ¿sí? Puede ser, se considera estos cuatro tipos de sustrato como el humícola, ¿sí? Que es los honguitos cuando están creciendo sobre detritos, sobre hojarasca, ¿sí? Sobre materia orgánica que está en el suelo, ¿no? Como las hojitas, las ramitas, ¿sí? A este tipo de sustrato se le llama humícola. Tenemos el lignícola, ¿sí? Que viene a ser el sustrato en el que, el sustrato de madera en el que están creciendo muchos de los honguitos porque van realizando la función de pudrición, ¿sí?
y podemos encontrar ahí los honguitos, especialmente los políporos, que son hongos bastante fuertes, los llamados orejas de palo, que crecen en en los troncos podridos o también crecen parasitando algunos árboles, ¿sí? A ese tipo de sustrato sobre madera o corteza de árboles se le llama lignícola. Tenemos el terrícola, que como su nombre lo indica, pues está creciendo sobre tierra, sí, directamente sobre la tierra. Y hay algunas especies, pues, que forman un tipo de simbiosis o asociaciones simbióticas con raíces de plantas, ¿sí? Y tenemos el coprófilo, que es el sustrato en el que crecen los hongos que crecen sobre estiércol, sobre excremento de ganado vacuno, sí, o de caballo también, sí. Estos cuatro son los más conocidos, sí. Y esto es muy importante siempre describir cuando nosotros colectamos hongos, ¿no? Porque estas características descriptivas, organolépticas, el olor, el sabor, el sustrato, ¿sí? El tipo de hábito también que vamos a ver, nos van a ayudar a través de las guías taxonómicas a poder identificar adecuadamente las muestras, ¿no? Pero ahora, como ustedes saben, todo está relacionado y todo está atado también a los análisis moleculares. Sí, los dos tipos de taxonomía tradicional y la taxonomía molecular van de la mano, ¿sí? Entonces, sí es muy importante hacer la parte descriptiva, pero también es muy importante realizar los análisis moleculares, ¿sí? Porque eso nos van a ayudar a ratificar, ¿sí? Las especies, ¿sí? El hábito, que es la forma de crecimiento de los honguitos, pues se refiere a cómo está creciendo el hongo. Hay muchos honguitos que aparentemente crecen solitarios, ¿sí? Pero no es tanto así que sea solitario porque a varios metros puede encontrarse otro cuerpo fructífero de la misma especie, ¿no? Tenemos el hábito gregario, que crecen como juntos, ¿sí? No tan dispersos. Y el cognado, en cambio, que crecen como en un ramillete de un solo tronco, pueden salir o crecer varios cuerpos fructíferos, ¿sí? Es muy importante también y tal vez deben saber que el cuerpo fructífero del hongo es solamente la fructificación, es como el fruto de las plantas, ¿no? La parte vegetativa que está dentro de la tierra, pues en sí es el hongo, ¿no? Entonces, el micelio que se encuentra bajo el suelo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos datos son muy importantes, evidenciar el rato de la colecta. Y lo más importante, justo también para una buena colecta, es la fotografía, ¿sí? Porque nosotros para trabajar con hongos y poder identificar las especies, pues necesitamos que la muestra sea deshidratada, ¿no? Porque después de la deshidratación viene el trabajo de la identificación taxonómica, ¿sí? Y eso lo hace ya en laboratorio, con materiales específicos, con reactivos propios para los hongos, con el apoyo de un microscopio, de un estereomicroscopio, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo en realidad de la identificación de honguitos, ¿sí? Y es muy importante las fotografías porque ahí queda plasmado los colores de los hongos, cómo eran cuando estaban frescos. Y estas fotografías, pues en unas bases de datos, nos van a ayudar también a poder identificar las muestras, ¿sí? Y a socializar y nosotros también a visualizar que esa muestra que estamos viendo en una base, pues posiblemente ya estamos viendo en el parque, sí, o en algún bosque, ¿sí? Entonces son herramientas útiles la fotografía, los análisis moleculares, ¿sí? Las bases de datos que van siempre asociadas a las colectas de muestras. Entonces esto es en forma general unas pocas características de los hongos. Aquí quería mostrarles un poquito justo la parte de la clasificación. Bueno, esta es una clasificación que se ha tomado del Q de Inglaterra, que fue establecida por Willis y varios investigadores, ¿sí? En donde hablan de la clasificación del reino fungi. En el reino fungi, pues ustedes saben que están los hongos y los líquenes, que es una asociación simbiótica entre un alga, un hongo y una levadura, ¿sí? Y Willis en el 2018 con varios otros colegas pues establece 8 divisiones que las podemos ver en esta imagen, ¿sí?
Las divisiones de la parte inferior son las divisiones más, se puede decir que tienen menor cantidad de especies, ¿sí? Y son la mayoría de honguitos microhongos, hongos microscópicos, o sea, que solo no se pueden ver sus cuerpos fructíferos a simple vista con el ojo, sino que necesitamos de ley un instrumento como el microscopio, ¿sí? Los grupos más grandes y más estudiados son, como vemos aquí, los Ascomycota, que es la división de los ascomicetes, y los Basidiomycota. En Ascomycota hasta esa fecha se conocían 90.000 especies y en Basidiomycota 50.000 especies. Esto lógicamente ahora debe haber cambiado, se ha de haber subido un poco más el número, ¿sí? Pero la idea de este gráfico es presentar la mayor cantidad de especies en estos dos grupos que son los más representativos. Y creo que son los que también se estudian con mayor frecuencia, ¿sí? Dentro de los ascomicetes están pues los líquenes, están hongos endófitos, están las levaduras, microhongos parásitos, ¿sí? Y dentro de los basidiomicetes pues tenemos a los conocidos placetas que les llaman, ¿sí? Los agaricales, los poliporales, los gasteroides, tenemos las rollas, los hongos gelatinosos, ¿sí? Y los hongos faláceos, falales, ¿sí? Vemos aquí una gran representatividad y el reino fungi con toda su clasificación de 8 subdivisiones, ¿sí? Al otro lado podemos ver una imagen que siempre me gusta, bueno, presentar para poder ver hacia el lado izquierdo la imagen de un hongo y hacia el lado derecho cómo está estructurado internamente el hongo mediante el micelio, ¿sí? La unidad funcional de todos los hongos son las hifas, ¿sí? Las hifas pueden ser uni-, o plurinucleadas, ¿sí? Otra característica importante es que la pared hifal contiene quitina, que es un polisacárido, perdón, resistente a la degradación bacteriana. La reproducción en los hongos puede ser asexual y sexual, depende también mucho de los grupos taxonómicos, ¿sí? En el caso de los ascomicetes, ¿sí? Tenemos los ascos que encierran a las ascoesporas. Y en el caso de los basidiomicetes tenemos basidios, ¿sí? Que forman basidiosporas, ¿sí? Esta es una característica morfológica como que separa muy bien a estos dos grupos, a estas dos divisiones grandes a nivel de taxonomía. Los hongos carecen de clorofila, pero en su estructura pues tienen muchos pigmentos que les dan esas coloraciones que son llamativas, que son muy interesantes. De hecho, a mí cuando yo empecé con la micología ya hace algunos años atrás, pues me llamaba muchísimo la atención la variedad de colores y la variedad de formas que tienen los hongos. Y eso me llamó la atención y me llevó a estudiar un poco más los hongos y a dedicarme ya más específicamente a un grupo que trabajo que son los gasteromicetes, ¿sí? Podemos ver aquí el micelio. ¿Qué es el micelio? Pues es el conjunto de muchas hifas, ¿sí? Y como pasa en el grupo de los poliporales, pues las hifas tienden a ser como específicas, ¿sí? De acuerdo a las funciones que van cumpliendo. En los poliporales hay, por ejemplo, hifas conectivas, hay hifas esqueletales, ¿sí? Y hay las hifas principales también, que son las que están componiendo en realidad todo lo que es el hongo. Sí, hay hifas de sostén, hay hifas de conexión. Entonces, en realidad, el hongo como tal viene a ser bueno, falsamente le llaman que tiene un tejido de micelio, porque en realidad es una red de varias hifas, ¿sí? Un conjunto de hifas. También algo importante que tal vez saben es que el micelio es primario, secundario, terciario, pues y de allí va partiendo hasta que se forma lo que es el cuerpo fructífero y cuál es la función principal del cuerpo fructífero, que es todo esto de aquí que vemos, es justo la eliminación de las esporas, ¿sí? Para que se sigan reproduciendo o siga la continuidad de especies, la perpetuidad de especies en el tiempo, ¿sí? Entonces aquí vemos la clasificación de los hongos en sus 8 reinos.
En la siguiente, pues les voy a hablar un poquito de las aplicaciones, ¿sí? Que tienen los hongos, ¿sí? Esto también fue tomado de Willis et al. 2018 del Kew Botanical Garden. Pues tienen muchos usos y cada vez hay mucha gente que está interesada pues en aprender, en conocer más de hongos, ¿sí? De conocer su aplicabilidad. En Ecuador mismo y hay mucha gente que está trabajando con hongos comestibles, hongos medicinales, biomateriales, hongos en arquitectura, tinturas de hongos. Entonces se está expandiendo el conocimiento de aplicabilidad de los hongos. Y esto es muy importante, ¿sí? Porque es importante saber qué tenemos en nuestro país, cuántas especies hay, qué especies tenemos, porque de ahí va a partir todos los estudios posteriores de aplicación, ¿sí? Poder saber que, por ejemplo, Trametes versicolor es muy utilizado en la parte industrial, ¿sí? Y poder replicar las investigaciones de aplicabilidad que se hacen en otras partes del mundo, pues poderlas hacer aquí en Ecuador. Bien, ¿sí? Entonces aquí una breve introducción a lo que es la aplicación de los hongos. Tenemos en la agricultura, pues muchos saben, pues muchas especies de glomus, de tricoderma y aspergillos, pues son utilizados para mejorar, ¿sí? Las técnicas de agricultura, ¿sí? Aquí también están las famosas endomicorrizas, que justo mi colega Jessica Duchisela ha comentado y les ha de haber hablado un poco de las micorrizas. Pues es un grupo muy importante que beneficia a la agricultura y a la producción y variedades de especies alimenticias, ¿no? Tenemos la industria de las bebidas, el caso de las levaduras, hay especies del género aspergillus que también están siendo utilizadas en la industria de las bebidas. En la manufactura de papel, una de las especies que ha sido bastante estudiada en esta industria, pues ha sido Pinoporus sanguineus y algunas especies de Tricoderma también. En los plásticos y biomateriales, pues hay muchos productos basados en el micelio de hongos como Ganoderma. Ahora se está también explorando con trametes, ¿sí? Trametes versicolor y algunas otras especies dentro de Ganoderma también. En esto de los biomateriales, pues deben saber que en Ecuador hay ya algunas empresas, se puede decir privadas, pues que están trabajando fuertemente en lo que es biomateriales, ¿sí? Tenemos también detergentes que se hacen, o más bien dicho, que utilizan algunas enzimas, ¿sí? De algunas especies de hongos que son parte de la estructura de los detergentes. En la micorremediación, pues es un tema que ya se viene hablando algunos años y uno de los géneros que más utilizan es pleurotos y algunas de sus especies, trametes y algunos microhongos también dentro de lo que es micorremediación. Hay bastantes trabajos ya a nivel de micorremediación de hidrocarburos, ¿sí? También se ha escuchado de trabajos de bioacumulación en cambio de metales pesados, también con algunas microhongos especialmente. En la industria farmacéutica, pues tenemos al género Penicillium, Dolichopladum también que aportan bastante con investigaciones en la industria farmacéutica. De hecho, pues el género Penicillium y algunas especies, pues fue uno de los géneros que empezó con esto de la penicilina, ¿no? Uno de los medicamentos farmacéuticos muy importantes. Tenemos biocombustibles. Hay especies de tricoderma que se están utilizando y haciendo pruebas como biocombustibles. Los famosos hongos mágicos o rituales, los hongos alucinógenos, que a nivel mundial pues se registran 216 especies, ¿sí? A nivel de Europa, de Latinoamérica, donde se consumen algunas especies del género psilocibe, pues el más común y el más utilizado siempre ha sido Psilocybe cubensis. En la alimentación, pues, según esta publicación, se conocen 350 especies de hongos que son comestibles, o sea,
sea ya por comunidades, por grupos de personas, como lo hacen en países de Europa, de Estados Unidos, que forman grupos micológicos para en las épocas de abril, marzo o las de noviembre, salen y van a hacer colectas para consumir los hongos, ¿no? Tienen bastante cultura de consumo de hongos en Europa, en Estados Unidos, en México también. Y hay algunas especies también que son indicadores de calidad ambiental, ¿sí? Lógicamente, ya por bibliografía se sabe que hay especies que solo se encuentran en áreas asoleadas, en áreas quemadas, hay especies que están en cambio solamente en bosques bien conservados. Entonces, a estas especies se les cataloga como especies indicadoras de calidad ambiental. Y un grupo muy importante que se ha estudiado en estos últimos años en Loja, en Cuenca, en Quito, pues son los líquenes, que son muy buenos indicadores de calidad ambiental. Y hay estudios a nivel de pregrado que se han realizado en algunas universidades, justo comprobando la calidad ambiental de las ciudades, ¿sí? Entonces, hay un tema muy interesante en esto de indicadores ambientales con líquenes que se está impulsando y se está trabajando en nuestro país. Bueno, aquí voy a hablarles un poquito de la historia, ¿sí? Y les invito pues a leer una página que se llama Micokey, ¿sí? Es una página que la desarrolló un investigador danés. Ahí habla bastante sobre la historia de la micología en nuestro país, ¿sí? Entonces es una redacción muy interesante que les invito algún rato a entrar a la página y justo van a leer Historia de la Micología Ecuatoriana, ¿sí? Según justo la historia de la micología, cómo se inició, pues se inicia por investigadores como Gustav Lagergen y Patouliar entre 1889 y 1895. Ellos reportan o más bien dicho, escriben un libro que es Champignons del Ecuador, en francés, en donde detallan ya un número de especies, ¿no? Aproximadamente en el Index Fungorum cuentan, se pueden visualizar cerca de 1000 especies, ¿sí? Es interesante la historia de Langerhans, que él vivió en Quito, ¿sí? Y según la historia, él fue Mm. investigador de la Sí, disculpe, Universidad de Magister Quito, Rosa. mencionan, ¿no? Pero ahora era un fitopatólogo, él estudiaba hongos que afectan las plantas. ¿Sí me escuchan? Sí, disculpe, por honor al tiempo, no sé si en unos minutos podemos empezar con las preguntas, por favor. Uy, no, 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 entonces ya avanzo rapidito, ya avanzo. Muy Bueno, amable. entonces, Lagergen es considerado el fundador de la micología ecuatoriana, ¿sí? Eso es lo más importante que deben saber. Acá tenemos parte de la historia. Rolf Singer también aportó con estudios de agaricales, Harry Evans, en cambio, con entomopatógenos, Dumont con ascomicetes, y Dennis es un investigador que hace un estudio de los hongos de Venezuela y ciudades adyacentes, y ahí también constan algunas especies de Ecuador. El aporte más representativo es del doctor Thomas Lessing, que hace un estudio bastante fuerte durante 4 años y crea la página MicoKey, y ahí él reporta más o menos 3766 taxas, ¿sí? Especímenes. Las mismas que han sido depositadas la mayoría en la Universidad Católica y unos pocos en el Herbario Nacional. Acá tenemos algunas publicaciones de varios colegas ecuatorianos, pues que han aportado ya a la investigación de hongos en nuestro país. Sí, acá igual ya se reporta varios estudios de Loja, de colega Paul, de algunos investigadores en los cedros, que el aporte es muy importante, ya que se están evidenciando la biodiversidad de nuestro país. Aquí les quiero hablar un poquito del fungario. El fungario es a- actualmente el mejor representado a nivel de Ecuador. Tenemos 10.700 especímenes, ¿sí? 7.700 están georreferenciados. Es un repositorio científico de macrohongos
que reposa en el Instituto Nacional de Biodiversidad. Acá hablamos un poco del fungario desde la muestra más antigua en 1996 hasta las más actuales en el 2025. Y así de esa forma, como ven ahí, están las muestras almacenadas en sobres con sellos y números de herbario. Sí, es un repositorio científico el fungario en donde se depositan muestras colectadas de varios proyectos en varias investigaciones. Aquí vemos cómo tenemos nuestro fungario. Están almacenados en cajitas y están guardados en sobres o en cajas grandes dependiendo las muestras, el tamaño de las muestras. Esta es la preservación de especímenes en el fungario, ¿no? Acá les quiero presentar nuestra base de datos. Es la Base Nacional de Datos de Biodiversidad. Ahí podemos ver, es de acceso libre, podemos ver el número de especímenes que tenemos, el número de especies y también un mapa de distribución de las especies y las provincias, las localidades en donde han sido colectadas. Esta es una de las bases nacionales de datos que tienen el componente de hongos, ¿sí? En el INABIO todos los componentes son de acceso libre, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, y también tenemos la parte de hongos. Otra base de datos importante que les quiero dar a conocer es pues, la de FungiWeb de la Universidad Católica, en donde ellos también tienen una base de datos con más o menos 7.800 especímenes, ¿sí? Y unos cultivos vivos y más de 2.600 secuencias de ADN. Es un fungario, que es el fungario CUCAM, que está en la Universidad Católica del Ecuador. Los registros de los estudios de nuestro país pues se han dado por visitas internacionales, investigadores ecuatorianos, excursiones, y quiero manifestarles los grupos de investigación que ya se conocen en nuestro país, están en INABIO, en el PUCE, en la Central, en UTPL, el SPOL, IKIAM, SPOCH y la Universidad de la SOAY. Y gracias al fortalecimiento de muchas entidades extranjeras de Dinamarca, Alemania, España, que han impulsado los estudios de hongos en Ecuador y han financiado ciertas investigaciones también. Acá otra plataforma muy interesante es la de iNaturalist.c, pues en esta ya tenemos más de 88.000 observaciones, ¿sí? Pero aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que las especies solamente son válidas cuando son, por ejemplo, validadas por expertos que a veces revisan la plataforma y también por que se hace la microscopía de muchas de estas especies. Entonces, ahí se considera una especie que es validada, es una especie que se ha sido como identificada. En mi caso personal, esta plataforma pues me ha ayudado muchísimo a identificar algunas especies y a buscar esas especies en los sitios, gracias a las coordenadas, para poder validar y aseverar la identificación. Esto me ha pasado con algunas especies que están en el Carchi, a donde he ido, he colectado y he podido validar algunas especies y mediante el análisis taxonómico y la parte molecular, pues se evidencia que sí se trata de esas especies, ¿sí? Es una plataforma que nos ayuda muchísimo, como digo, a ubicar dónde pueden estar ciertas especies y con la colecta y la identificación se valida las especies, ¿sí? Es muy difícil a veces también solo con fotografía decir que está la especie. Ya está pasando con Clavaris keferi, que es una especie de hongo coraloide, que posiblemente no es la especie Strepferi, es una especie posiblemente nueva, ya se está trabajando, hay una secuencia, ¿no? Entonces, posiblemente la especie que en iNaturalist dice Clavaris especie es posiblemente algo diferente o algo nuevo o una nueva especie de ciertas especies. Entonces, esto es una información muy importante y relevante porque nos ayuda para poder. Acá vemos una base de hongos introducidos, ¿sí? En nuestro país tenemos algunas especies introducidas. En esta base a nivel mundial hay más de 1.900 registros. Y las que ustedes leen ahí como Suillus, Calvatia, Lacaria, Lacata, pues son algunas especies introducidas que están en nuestro país. Y aquí vemos algunas fotografías, ¿no? Y de estas dos especies tenemos en la colección, pero el resto solamente leemos las tenemos
Mi Raspi se está cortando el registrados audio. por fotografía. ¿Aló, me escuchan? Sí, ahí sí. Eh, bueno, ya estoy terminando. Esta es la última que les quería mencionar, es la red global de la lista roja de especies a nivel mundial. Hay algunas especies que sí, y de acuerdo a las comunidades fúngicas que se vayan presentando para que sea evaluada. Sí, esto es un proyecto dentro de la UICN de evaluación de especies que estén tal vez en peligro crítico, vulnerables o estén en peligro de desaparecer. Sí. Ahí podemos ver otras especies más que están propuestas. Son varias, pero solo puse estas cuatro para que ustedes conozcan de esta plataforma que se llama The Global Fungal Red List, que la pueden revisar y visualizar qué especies de Ecuador están en estas categorías de propuesta. Y acá unas imágenes de nuestra funga ecuatoriana, ¿sí? En forma general, tenemos ahí varios agaricales, Silobotrium, tenemos Clavaria esqueferi, tenemos Mareus cladophilus, ¿sí? Y algunas de las especies que vemos acá. Lentinus velutinus, Fabolus brasilensis, ¿sí? En forma general. Tenemos Tamnomyces chocoensis, sí, que es este de aquí, que es una especie, es un tipo, es un holotipo que es de nuestro país, que se encuentra en nuestro repositorio, sí, Clitosíbula suri, algunos licoperdales, como este licoperdo, sí, este Tricolomopsis, sí, es una representación de la funga amazónica y Mi, del bosque montano como esta silaria de los cedros, los análisis que mi estamos Raspi haciendo. se está cortando su audio. No sé si me escucha ahí. ¿Me escuchan? Se está cortando mucho su audio. Bueno, aquí voy a mencionarles un poquito sobre los aliados, ¿no? Solo es para que ustedes puedan ver las instituciones con las que estamos trabajando, con quienes hemos desarrollado algunos proyectos de investigación y quienes han sido también de alguna forma nuestros cooperantes han financiado algunos proyectos de investigación y siempre se hace en cooperación, ¿sí? En cooperación con entidades, con personas, con estudiantes, con investigadores, con docente, investigación en nuestro país. Y acá tenemos a nuestros colaboradores, a nuestras personas que han aportado y han colaborado en el Ecuador para hacer los estudios que están depositados en nuestro fungario. Tenemos a Camilo, investigadores del Honorable Gobierno Provincial Tungurahua, colegas que trabajan en San Francisco, estudiantes de la Universidad Central, el SENADI, ¿sí? Los extranjeros que aportan también con investigaciones de nuestro país, ¿sí? Ni más investigadores importantes, Frank Burgans de ASU, quien nos da el soporte en la plataforma Simbiota, Cristina de la Católica, Darío de la UTPL, Andrea de la UTPL y todos los colegas que podemos ver acá, el grupo de Jesse y también Albita en la parte de líquenes de la Universidad Central. Son todos con quienes trabajamos, siempre estamos en colaboración y pues agradezco mucho la invitación y es un gusto para mí pues compartir estos pocos minutos, la experiencia, el conocimiento que tengo y agradezco a las chicas, a Liguarmi pues por la invitación y a Suma Causay in situ también por la invitación de estar en esta primera jornada internacional de micología. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por la exposición. Pues ahorita vamos a comenzar con las preguntas, por favor, no sé si me podría ayudar, dejar de compartir la pantalla. Ah, ya, sí, ahí ahorita. Muy amable.
En un momento compartimos las preguntas, pero queremos darle muchísimas gracias a Rosy por esta ponencia tan enriquecedora, por su compromiso y su trabajo en la conservación de la funga ecuatoriana. Perdón. Además, sabemos que Rosy ha inspirado a más de uno de los presentes aquí, me incluyo, y muchísimas gracias Rosy por todo su trabajo y por creer que estos espacios pueden ser posibles y enriquecen mucho el conocimiento del fúngico. Ya, a continuación voy a compartirle las preguntas. Un momento. Em, Bueno, la primera pregunta es de Anto Palma. Buenas noches. ¿En los sustratos se podrían considerar los saprófitos también? Sí, claro, los saprófitos en realidad son todos los hongos y saprófitos son el sustrato humícola, lignícola, o sea, en realidad todos los hongos son saprófitos, ¿no? Porque son descomponedores de materia orgánica, ¿sí? Es un término que se utiliza en forma general. El sustrato, la palabra sustrato es más específico cuando tú ves un hongo creciendo sobre hojarasca, es humícola. Cuando un hongo está creciendo sobre madera, es lignícola. Sí, ese es el término adecuado que se debe usar de acuerdo a qué está descomponiendo el hongo. Y esto del sustrato es muy importante justo para la parte de la identificación del hongo. Sí, porque a veces en las claves te preguntan. Está creciendo sobre madera, está creciendo sobre hojarasca y de ahí sigues avanzando y la clave te va dando que sigas a la familia Agaricase o a la familia Poliporase, por ejemplo. ¿Sí? Ya. La segunda pregunta de Valeria Tampuy. ¿De qué manera la estructura de las hifas afecta la velocidad de crecimiento y la eficiencia en la absorción de nutrientes? La estructura de las hifas. Bueno, esto un poquito se conoce más en lo que es las micorrizas, ¿no? Porque se sabe que cuando el micelio entra en la raíz radicular justo de las plantas, ¿sí? Lo que ayuda es que el micelio ingresa, el micelio del honguito ingresa y hace que la parte interna de la raíz radicular se expanda, ¿sí? Se abra un poquito más. Entonces, esa expansión hace que haya mayor cantidad y absorción de nutrientes, ¿sí? De hecho, esto yo tuve la oportunidad conocer cuando hice una estancia en México. Con él evidenciamos y vimos colectando micorrizas y viéndolas al microscopio y viendo cómo aumentaba el diámetro de la raíz radicular, se medía el diámetro de la raíz radicular, sí, y se iba comparando con una raíz que no era micorrizada, sí. Entonces, y también se podía comprobar con el crecimiento. En este caso, esto pasaba con una inoculación de micelio en pino. Entonces, tenían ellos espacios de experimentación de pinos que tenían, por ejemplo, 2 meses de crecimiento, bueno, de permanencia, y tenían como 10 centímetros. Y el de acá tenía igual 2 meses, pero con la inoculación del honguito, pues ya tenían más de 10 centímetros de alto. Entonces, sí influye bastante justo la parte bueno, en este caso de la ectomicorización o de la endomicorización también, ¿sí? Ya, muchas gracias. La tercera pregunta y la última, por honor al tiempo, de Dulce Silva. Hola, buenas noches. Excelente ponencia. Me gustaría preguntarle qué limitaciones o riesgos pueden tener el uso de hongos en proyectos de bioremediación. ¿Qué limitaciones o riesgos puede tener el uso de hongos en proyectos de bioremediación? Bueno, yo más que riesgos no le veo, o sea, como un riesgo en realidad el poder usar micelio de hongos en bioremediación. Más bien todas las investigaciones que se han hecho a nivel internacional, está ayudando bastante a la bioremediación de áreas forestales, de áreas contaminadas con hidrocarburos, ¿sí? No le veo como un riesgo como tal. Limitaciones, sí, tal vez, porque ahora se conoce ya un poco la eficiencia del micelio de pleurotus o de trametes en estas áreas de bioremediación, ¿no?
Pero si uno quiere experimentar o hacer lo mismo con otras especies que tal vez son del mismo género, trametes, pero claro, son distintas, las limitaciones ahí sería que tal vez como no tenemos el conocimiento adecuado, pues nos vamos a demorar en tiempo, el presupuesto no nos va a alcanzar, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones hay que medir cuando uno trata de hacer una fase experimental de algo, ¿sí? Pues debe tener un conocimiento previo, ya sea por artículos científicos, por un tutor que le guíe, por investigadores que apoyen la investigación, para poder, para que la persona o el estudiante o el investigador no vaya ciega, sino que ya vaya con un conocimiento previo, ¿no? Para que no haya tantas limitaciones, porque casi siempre las limitaciones son en presupuesto, en personal, en tiempo, ¿sí? Que es lo que muchas veces nos limita a seguir avanzando con determinada investigación. Eso sería, chicas, no sé. Sí, muchas gracias. Igual las demás preguntas le vamos a hacer llegar su correo para que por favor nos ayude contestando. Muchísimas gracias por la presentación y por estar presente aquí en esta jornada micológica. Y pues nada, muchísimas gracias de parte de la Igual de Suma Causa Científica. Bueno, chicas, para mí siempre es un gusto, como les he comentado. Gracias por la invitación y yo siempre a las órdenes para cualquier proyecto en colaboración que podamos seguir desarrollando, que podamos seguir avanzando. Y todo por dar a conocer y enriquecer un poco más el conocimiento pues de la micología en nuestro país. Gracias a todos por estar presentes y bueno, me despido y que tengan una excelente jornada también el día de hoy y el día de mañana. Trataré Listo, de muchísimas conectar. gracias. Una buena noche y gracias. Muchas gracias, Rosy. Hasta pronto. Gracias, Emi. Muchas gracias. Y bueno, queremos mencionarles y pedirles una disculpa porque por el tema del tiempo nuestra siguiente ponente no nos puede acompañar. Nuestra ponente ahorita se encuentra en una práctica experimental, pero también tenemos unas sorpresas muy interesantes que sabemos que les van a gustar. Entonces, de igual manera, ya seguimos con la programación y estén a la expectativa de lo que viene.